Ahí bien. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este ciclo de prácticas internas del yoga. El yoga como ciencia para desenvolver la conciencia tiene diversas técnicas. Y en estas diversas técnicas que tiene, las técnicas internas son mucho más amplias que todas las demás. Tengan muy presente eso. Estamos reuniéndonos a esta hora para practicar los aspectos más fundamentales del yoga. El control de la energía, el conocimiento profundo de la respiración y sus cualidades, sus dimensiones. Cómo te puede llevar de un punto a otro, permitirte conectar con ciertos espectros de la existencia y así. El control de los sentidos en detalle, entender el sentido y sus dimensiones. Los sentidos son mucho más amplios y hay mecanismos para acceder a ellos de maneras muy precisas. Y todo esto permite, cuando hay control de la respiración, control de los sentidos, eso te permite entrar en estados de concentración. La pregunta es, ¿cuál es tu objeto de concentración? Porque aquel objeto con el que entras en un estado de concentración, en un proceso de concentración, en algún momento va a florecer de allí un estado de absorción con el objeto. El observador entra en un estado de absorción con lo observado y las cualidades de lo observado se revelan de manera totalmente objetiva ante el observador. Entonces uno empieza a ver la realidad tal cual es, la material y la espiritual, en una instancia más profunda de la práctica que puede venir con los años, ¿sí? Eso es básicamente, el yoga no es una ciencia barata, el yoga requiere práctica, esfuerzo, constancia, irse alineando con sus principios y de esto va un poco la propuesta de este ciclo de clases que vamos a realizar. Entonces, quiero invitarlas, queridas almas, todas. Cuando hablo en femenino, hablo a almas, ¿listo? Y si hablo en masculino durante la clase es porque estoy hablando a individuos, a seres humanos, ¿vale? Es como para salirme de ese discurso de todas, toda esta tendencia ahí contemporánea con el lenguaje. Entonces, todas, cuando hablo en femenino, porque todas son almas. Cuando hablo en masculino, pues son seres humanos. Entonces, de eso va esto. Quiero que por favor, de una manera muy espontánea, muy tranquila, nos compartan qué hacen aquí, por qué y para qué quieren ser parte de este curso y qué tienen entendido de estos procesos de la meditación, de la concentración, de la respiración. Así de una manera muy tranquila y espontánea. Yo les voy a ir diciendo entonces. Lilian, por estar ahí de primeras, entonces, por favor, cuéntanos. Y también este es un espacio para conocernos un poco, ver quién está detrás, con quién nos estamos reuniendo a practicar. En estos tiempos tan deshumanizantes, considero que son espacios fundamentales. Ahí ya están todos en un grupo, solo yo puedo enviar mensajes a él, pero eventualmente entre ustedes pueden empezar a interactuar, si deciden interactuar y conocerse y en fin, porque uno va formando colectivos con los seres que están en la misma frecuencia. Aves de un mismo plumaje vuelan juntas, dicen. Entonces, cuando uno empieza a practicar yoga, empieza a tener muchas cosas de qué hablar con otros practicantes de yoga. De eso se podrán ir dando cuenta en el tiempo o ya se han dado cuenta quienes están en el camino desde antes. Entonces, Lilian, por favor, cuéntanos. Muy buenas noches, gracias, Fer. Muy buenas noches no, para todos. espera, Lilian Patricia, ahorita. Sí. Va primero Lilian de la Torre, me faltó ahí precisión. Es para irme en orden Ándale, y que no se me quede nadie por fuera. Pero como sí. me vi de primera aquí. Listo, dale fresca. Lilian de la Torre. Ok, Fer, buenas noches para todos. ¿Por qué estoy aquí? Porque a mí el yoga me atrapó y este hombre hizo que como que me atrapara más. Estaba muy juiciosa haciendo yoga a las 5 de la mañana, muy conectada con las clases de Fer, pero una condición de salud como que me está impidiendo hacer esa práctica, pero el cuerpo me lo está pidiendo. Y entonces, cuando Fer me dijo que iba a abrir este espacio, primero para que arrancáramos con la meditación y con conectarnos con nosotros, dije, es que esto puede ser el complemento de lo otro que me falta, que ya me tiene tan conectada. Entonces, por eso estoy aquí, porque además vengo pidiéndolo hace como mucho tiempo de tener la opción nocturna, que sé que no es la ideal. Hace un rato estaba haciendo unos ejercicios que me mandó Fer, que se llaman articulares, y
osa decirnos que tenemos que levantarnos a las 3 de la mañana a practicar, que esa es la hora ideal. Entonces yo dije, ok, algún día llegaremos, por ahora no, pero algún día llegaremos. Pero creo que el cuerpo me lo está pidiendo a gritos y nunca pensé que me fuera a conectar esto y hacerme sentir cada vez como más dueña de mi cuerpo y de todas las cosas que él puede hacer. Soy pésima en el equilibrio, por ejemplo, y ustedes no se imaginan lo que he mejorado. Me siento orgullosa de mí misma, saber que ya puedo hacer algo diferente ahí, que puedo además manejarlo. Entonces, creo que eso es lo que más lo conecta a uno, sentirse uno muchísimo mejor con uno mismo. Y entonces aquí me tienen y muy contenta de poder estar en el espacio con ustedes, de compartir este tiempo y de aprender. Esto se trata de aprender y de practicar. Eso es, Fer. Estupendo, Lilian. Muchas gracias ahí por compartir tu perspectiva y proceso. Este espacio existe por Lilian. Lilian es la que me venía insistiendo, oiga, que unas clases, que no a las 5, que no a las 5, que aquí hubo. Y bueno, ahí estamos. Ángela Hoyos. Gracias a ti. Hola, buenas noches para todos. Un gusto desde Manizales. Y bueno, yo estoy aquí porque deseo despertar mi energía vital. Se me olvida por instante respirar, así que creo que es consecuencia de muchos hábitos que también están como instaurados en mí, pero que estoy en el proceso de erradicarlos. Entonces siento que la respiración puede ser o es la herramienta que me falta para potenciar muchas cosas que quiero alcanzar y continuar como por esa ruta. Así que ese es mi objetivo. Estupendo, Ángela. Muchas gracias. Bienvenida. Marian Guzmán. Hola, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, buenas noches a todos. Pues yo decidí hacer el curso porque pues vengo también como de unos programas con MUNI para ser instructora, pero pues sí siento como que me hace mucha falta enfocar más esta parte de respiración, de meditación, porque pues es un programa muy extenso el que uno ve con MUNI y pues son muchas cosas que se abarcan en un tiempo muy corto y pues siento que quiero enfocarme más en esta área porque pues al fin y al cabo pienso yo que es lo que da más desarrollo como ser humano también. Obviamente todo es un conjunto y un engranaje, pero pues desde que se domine esta parte, esta área, pues yo creo que es mucho más fácil poder absorber como el conocimiento de todos los otros temas. Estupendo, Marian. Bienvenida. Moni Gracias. También fue el primer profesor que yo busqué para estudiar después de mucho tiempo de práctica por mi cuenta. Y fue un punto de quiebre total en mi vida, muy especial. Sí, es muy chévere. Alicia Salas, una terapeuta increíble. Vuelvo y la recomiendo. Esta mañana la recomendé porque estaba quien quiera de verdad darse un espacio y liberar zonas de su cuerpo, entender de otras dimensiones de su cuerpo y muy recomendada, Alicia. Me ha ayudado a mí a salir de varias cosas en varios momentos claves, tendencias de lesión y eso, que usualmente vienen siendo emocionales, ¿no? Emocionales o de tensión, de estrés y se van acumulando. Entonces, bueno, era un paréntesis ahí, aviso parroquial. Es que no puedo dejar pasar la oportunidad porque de verdad es de esos seres que uno conoce y dice, wow, cada vez que puedo me pongo en sus manos, literalmente. Ali. Gracias, Fer. Buenas noches a todos. Primero que todo voy a echar un chiste. Entra mi empleada esta mañana y me dice, entra esta mañana y me vio contigo, ¿no? En la clase. Y ahorita se despide y al despedirse me dice, oiga, señora Alicia, usted se levanta con ese tipo y se va a acostar con ese tipo. Le digo, es como le parece el privilegio que tengo de aprender tanta sabiduría de este tipo. Bueno, la verdad, porque estoy yo aquí, porque soy afortunada.
porque soy afortunada de volver a reencontrar el yoga desde su nacimiento. Y como te decía esta mañana, me parece increíble que haya una persona tan joven que nos esté enseñando cosas tan maravillosas de los orígenes del yoga que ya se habían perdido. Y este orden que le has dado al yoga, la verdad, la filosofía y el ejercicio son maravillosos. Por eso estoy aquí. Y ser afortunada de tener a Fernando como el ejemplo de humildad para mí. Eso es. Gracias y felicitaciones a todas las que están en este grupo, porque la verdad, por ahí en unos 6 meses ya estamos parándonos en un dedo, no en la cabeza, en un dedo. Van a ver. Ali, muchas gracias. Muy bella. Lilian, ahora sí, Lilian, Patricia. Ahora sí, yo, buenas noches para todos, para todos. De verdad que qué felicidad. Ay, no, eso me cambió hoy el día. No me inscribí hasta ahorita como a mediodía con Fer. De verdad, bueno, yo practico yoga hace más o menos 3 años y medio y ese amor al yoga y todo, adivinen por quién, por este hombre maravilloso, sus enseñanzas, también igual que a la otra Lilian me atrapó el yoga. Me encantó este sistema, este curso, porque ya la parte física, las asanas, no es que sea una dura, pero estoy iniciando en ese proceso, entonces ya conozco algo. Y ustedes no se imaginan todo lo que ha ayudado a mi cuerpo a sanar, a rejuvenecer, muchísimas cosas. Entonces, esta parte me llama mucho la atención porque la respiración y todo lo que vamos a ver aquí son 3 temitas, creo que la concentración y el control de los sentidos abarca muchísimas cosas que me puede ayudar y nos puede ayudar a través de nosotros a expandirlo a otras muchas personas, porque la parte emocional, lo que hablaba ahorita, de las enfermedades y de todo, a mí me ha afectado ahorita muchísimo una arritmia y sé que esto me va a ayudar muchísimo. Además, sé que voy a salir de esa arritmia. La voy a superar con la voluntad de Dios, de todos ustedes y de mí, poniendo aquí de mi parte. Feliz de compartir con ustedes y de aprender de la sabiduría de Fernando, hombre maravilloso que nos transmite todo su conocimiento, y muy contenta. Y me encanta ver a Pilar, qué rico verla. Un abrazo grande. Feliz, nos estamos hablando. Muchas gracias, Lilian. Muy bella, muy bella. Paula Alarcón. Buenas noches a todos y todas. Yo llevo, bueno, en realidad yo me acerqué al yoga por esta otra parte, como la respiración, la concentración, pero lo hacía como con un grupo de personas que no tenía como una técnica tan clara. Y bueno, resulté practicando con Fer, este mes cumple 1 año. Y cuando como que encontré este tema de la técnica en la que se trabajan estos otros procesos del yoga que van más allá de las asanas, pues nada, me interesaron mucho. Yo también estoy muy feliz de que sea hasta ahora. De hecho, las prácticas internas que veníamos haciendo a las 5 de la mañana, yo las dejé de hacer a esa hora y las empecé a hacer en la noche. Y bueno, pues también he crecido mucho, la verdad, con este proceso. Yo he hecho muchos cambios como que a veces no explico de dónde salieron, y sin duda tienen mucho que ver con el proceso que he emprendido en el camino del yoga. Entonces, pues también estoy muy agradecida y muy comprometida con aprender y con fortalecer
lo que he ido interiorizando como de forma más consciente. Esa es como mi apuesta este mes y es como hacerme más consciente de lo que estoy aprendiendo, porque lo aprendo, lo integro, pero quizás un poco más desde adentro que desde afuera. Entonces quiero ponerle un poco más de lo técnico. Gracias. Qué nota, Paula. Ha sido muy lindo ver tu proceso. Y gracias por tu confianza y disposición. Pili García, alias mi mamá. Abre el micrófono, mami, por favor. Puedes abrir el micrófono. Abre el micrófono. Eso. Bueno, buenas noches para todos. Para mí es una alegría muy grande el compartir contigo este espacio y recordaba en este momento que de tus tiempos de universidad siempre me invitaste a que hiciéramos yoga juntos y no era como mi momento. Cuando se toca el tema de salud y se inician procesos donde uno quiere esa sanación de una manera natural, entra uno en un camino muy integral. Y pienso que una de las fichas que estaba como cojeando ahí era esta parte, la de la respiración, también el volver a retomar el yoga, porque estuve un tiempo muy juiciosa con un gran amigo de Fer, y por circunstancias y cambios de lugar y todo, paramos, pero indiscutiblemente esta es una práctica que indiscutiblemente ayuda en ese equilibrio entre lo físico, lo espiritual y lo emocional. Entonces, muy motivada a hacerlo y con mi gran maestro, porque en estos procesos Fer ha tenido mucho que ver. Me encanta ver a Ali, que también la conocí por Fer, siendo mi terapeuta de cabecera, pero además de eso, todo lo que hemos avanzado y lo que hemos crecido juntas en este camino espiritual. Y me encanta estar en un espacio así compartiendo. Volver a ver a Lilian, que llevaba tiempo sin verla, me alegró mucho. Y casi que empezamos esa práctica de yoga juntas. Y ya cuando se acabó esa práctica aquí en el country, entonces ya nos desconectamos, pero qué alegría volverla a ver, qué alegría ver caras nuevas y, como decía Fer, tejer un nuevo grupo en experiencias, en aprendizajes que nos van a llevar a momentos muy especiales y a fortalecernos de una manera integral. Y gracias, hijo, por este espacio. A ti, mami, por la vida. Te amo. Abuelita, ¿quieres decir algo o quieres pasar desapercibida? Yo me la conozco. Yo estaba preparada, me considero una invitada esporádica también, pero vale la pena mencionar que mis incursiones en el yoga han sido muy esporádicas y pues más de curiosidad, de ánimo de conocer una nueva disciplina, pero en este momento tengo un interés bastante grande de tomar estos conocimientos de una forma mucho más profunda, y sé que la persona ideal para iniciarme en esto es justamente Fernando, a quien yo he considerado siempre muy consecuente con sus teorías, sus exposiciones. Lo he escuchado en diferentes ocasiones y admiro su mística, yo diría casi su aptitud, sus conocimientos sobre esta materia. ¿Qué mejor para poder volverme formal en el yoga que con un maestro como mi nieto? Ay, mi pluma blanca, te amo. Hay una aclaración a todos. No soy un maestro. Soy un profe, comparto lo que voy estudiando y explorando, pero las cualidades de un maestro están muy claras en los Vedas y estoy todavía lejos de eso. Bueno, muchas gracias ahí. Ana María Mora. Hola, hola a todas, buenas noches. Estoy aquí porque
porque llevo un tiempo practicando con Fernando. Comencé en enero y no recuerdo en qué mes, si fue en febrero o en marzo, y sí, hicimos como unas prácticas internas y yo era como, o sea, era muy raro, pero después continuamos y entonces ya como que por fin digo, ay sí, ya comenzó a sentir, porque siempre es siente y yo soy que tengo que sentir, pero me ha parecido chévere que últimamente, y sobre todo porque comencé a estudiar una escritura, que es el Bhagavad Gita, y allí cuando entro a esas clases y hablan de cosas que comienzo a conectar con lo interno de acá, eso me ha parecido súper chévere. Entonces, pues me animé a las 5 y me animé a las 7 y aquí estoy. Y muchas gracias porque he aprendido mucho y estoy muy agradecida contigo. Ana María, muchas gracias. Para mí un gusto acompañarte en este proceso y compartir. Yadira. Hola, hola. Yadira Montoya. Yadira Montoya. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. No. Bueno, mi nombre es Yadira Montoya García. Ya habíamos hablado con Fer de este espacio, no de la hora, pero sí de este espacio de práctica interna, porque hace poquito me hice una operación de la rodilla. Entonces me hicieron reconstrucción del ligamento cruzado anterior y pues en esas condiciones la práctica física es un poco compleja, por lo menos por unos buenos meses no lo voy a poder hacer. Entonces mi intención es siempre continuar con la práctica y por eso estoy aquí, porque para mí sí es importante las prácticas internas y la continuidad, entonces por lo menos no lo puedo hacer físicamente, pero sí de otra manera. Así que me apunto a este espacio y me alegra mucho compartir con ustedes. Espero que podamos alinear las energías para que sintamos cosas muy bonitas entre todos, porque sé que eso termina siendo una sinergia y básicamente entre todos los que estamos en este grupo. Entonces, pues nada, ahí me encanta estar aquí. Ali, te quiero. Yo también la conozco y es una delicia esa vieja, mejor dicho, ponerle el cuerpo es una cosa muy bacana. Entonces también se la súper recomiendo. Y nada, espero que podamos avanzar todos de la mejor manera. Y nada, muchas gracias, Fer, por este espacio. Muchas gracias. Y si eres un maestro, no eres un maestro Bea, pero sí un maestro de la vida. Entonces, eso creo que también cuenta. Gracias, Yadi. Bienvenida. Mujer fuerte, Yadira. Mi querida Piedad Tobón. Hola, mi querido Fer. Y hola, grupo. Y bueno, no, estoy aquí retomando. ¿Escuchan? Sí, ahí te estamos escuchando. Sí. Bueno, a Fer lo conozco desde hace ya varios años, varios tiempo. He tomado en ocasiones, como por ciclos, yoga con Fer. Estaba en el curso de la mañana, pero por cosas de trabajo y tener que estar trasladando de un sitio a otro, pues me daba como dificultad a esa hora tomar la clase. Venía diciéndole mucho rato, Fer, que por favor un espacio en la noche también, porque pues esa es la hora que más fácil me queda tomar y hacer ejercicio, hacer esta clase de cosas que es para uno. Y no, qué rico poder compartir con ustedes y que Fer comparte con nosotros todo su conocimiento. La parte de respiración es muy importante y todos los procesos internos es como poner la casa en orden. Y bueno, qué rico dar inicio a este curso todas estas noches. Gracias, Fer, por compartir tu conocimiento con nosotros.
Muchísimo gusto, mi querida Piedad. Eres un ser muy, muy especial. Un honor para mí que estés aquí. iPhone. Una recomendación iPhone, poner el nombre tuyo en el Zoom. Vamos Ay, lo contigo. siento, soy Adriana. Adriana, bienvenida. Muchas gracias. Sí, yo pongo el nombre, lo prometo. Listo. No, muchísimas gracias por este espacio. Realmente pues ingresé un poquito tarde. Sin embargo, alcancé a escuchar algo. Realmente para mí esta práctica es completamente nueva. La había conocido como muy desde la barrera. Y conocía algo muy desde la barrera, pero nunca lo había practicado, nunca había incursionado en esta bonita práctica. Y bueno, pues lo que me lleva a empezar esta nueva etapa en mi vida, realmente es nueva, es un cambio que quiero hacer, una transformación que he venido haciendo más o menos un año, te contaba, un año y medio de formación en mi vida, desde todos los puntos de vista espiritual, de vida, de crecimiento, de autoconocimiento. Y en ese descubrir y en ese autodescubrimiento propio que hoy la vida me da la oportunidad de tener después de pues una crisis afectiva muy fuerte en su momento, realmente me motiva a iniciar este camino que no es más, no es solo un tema de crecimiento, sino creo que por ahí es la vía y por ahí es el camino que yo deseo y quiero de aquí en adelante. Entonces quiero hacerlo muy bien, quiero incursionar en esto de una manera muy bonita y bueno, y estar como muy abierta a todo el aprendizaje tuyo y pues de los compañeros del grupo. Muchas gracias. Mucho gusto, Adriana. Bienvenida. Gracias por tu confianza. Clau. Querida Claudia, por favor, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Por qué y para qué estás aquí? Buenas noches a todos, a ti, Fer. Pues yo tuve la gran suerte y fortuna de que Fer se atravesó por el camino y comencé a hacer yoga con Fer hace como año y medio. Y bueno, ha sido maravilloso los beneficios. No he sido tan constante como me hubiera gustado, pero bueno, ahí sigo. Y siempre me ha producido mucha curiosidad la meditación. Y estoy aquí, espero poder aprender algo y compartir con todos. Muchas gracias por todo, Fer. Estupendo, Clau. Clau es una belleza de ser. Entonces, bueno, ya no sé, creo que ya no falta nadie más. El resto van a estar en diferidos. Ángela ya. Entonces, vamos a entrar en materia. Les recomiendo apagar sus micrófonos mientras tanto, por favor. Para explicarles cuál es el recorrido que vamos a estar haciendo durante este ciclo. ¿Por qué y para qué estamos en esto y de qué va el tema? Entonces, hay una pregunta que es importante respondernos y es ¿cómo se practica yoga? Mi letra no es la mejor a través de estos dispositivos. Mi mamá debe estar pensando, esa no fue la letra que yo le enseñé. ¿Cómo se practica yoga? Es una pregunta importante. ¿Cómo se practica? Resulta que existen, la respuesta corta es a través de la acción consciente. Acción consciente. Parece muy obvia la respuesta. Y si yo les preguntara qué es la acción consciente, es muy probable que muchos de ustedes respondan cosas muy cercanas a estar presente.
tener acciones con la conciencia presente en el momento y en lo que estamos haciendo. Si alguien tiene una respuesta distinta a esta, por favor, compártela en este momento. Con toda la confianza. Listo. 3, 2, 1. Desde la perspectiva del yoga, una acción consciente está conformada de 3 aspectos. Hay 3 dimensiones en la acción consciente. Si están los 3, es una acción consciente. Si no están los 3, es un reflejo de la acción consciente. Se acerca, pero no es. Y si está uno solo de ellos presente, es una sombra de la acción consciente. O sea, empieza a estar lejos de ser una acción consciente. La primera de estas cosas, para que constituyen, que permiten que haya un soporte de esta plataforma de la acción consciente, la primera es el conocimiento, la teoría. Entender por qué estoy haciendo exactamente. Eso es teoría. En sánscrito se le dice a esto sambandha. El sánscrito es una lengua muy antigua, de la que provienen el resto de lenguas europeas, latinas, en fin. El sánscrito significa precisión, sánscrito. Es una de sus definiciones. Entonces, sambandha significa teoría. Y tiene que ver con esa capacidad que tenemos de pensar. Lo que mueve ese primer intento, el pensar. Poder pensar, ¿sí? Una cualidad ahí humana. La segunda dimensión que sostiene una acción consciente es la práctica. A esto se le dice en sánscrito avideya. Y referenciando en sánscrito es importante, porque si ustedes buscan estas palabras van a encontrar múltiples artículos e información en internet y se van a dar cuenta de que cada palabra en sánscrito tiene profundidades importantes, múltiples significados según el contexto. Cada palabra en sánscrito es más un concepto que una palabra. Es profundo. Y este avideya tiene que ver con sentir las cosas. Y el tercer principio que sostiene a una acción consciente, permite que sea realmente una acción consciente, es el resultado. A través del resultado verificas la teoría. Y a esto se le llama en sánscrito prayo ñana. J se dice como ña, como ñ, prayo ñana. Entonces, la teoría sin práctica jamás va a ser un resultado verificable. Y este resultado viene siendo eso que está manifestado en la conciencia, ser consciente de, o el deseo y la voluntad. Hay una palabra en inglés que es willpower. Es como todo ese poder del deseo y la voluntad ya manifestándose allí. Entonces, por ejemplo, la persona puede tener la teoría de cómo pararse de manos, por dar un ejemplo superficial. Entonces, la persona se quiere parar de manos. Puede tener la teoría, si no lo practica, jamás va a experimentar lo que una parada de manos puede dar en su cuerpo. Puede tener la teoría de la respiración, pero si no la practica, jamás va a experimentar un resultado. ¿Sí? Hablaba esta mañana, por ejemplo, de la diferencia entre creer y ser consciente. Ninguno de ustedes cree que tiene mamá. Son conscientes de que tienen mamá. Ahí hay una diferencia enorme. Entonces, a través del yoga, te haces consciente de la realidad y sus múltiples dimensiones. Y hay otra cosa muy especial de estas 3 dimensiones, y es que están relacionadas también al tiempo. Como han ido experimentando en sus vidas, se van dando cuenta que nosotros no somos una sola dimensión. A veces cuando la persona me dice a mí, es que quiero hacer algo más espiritual, es que soy muy mental, o es que soy muy emocional. Todas estas son dimensiones paralelas, simultáneas del ser. Ninguna está desligada de otra. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo somos almas espirituales experimentando una realidad a través de nuestra plataforma humana.
¿Sí? Todo el tiempo somos multidimensionales y tenemos acciones multidimensionales. ¿Qué tan conscientes son esas acciones? Ya es otra historia. En el contexto del yoga hay que tener acciones conscientes, tener muy presente la teoría que está relacionada al pasado, respecto al tiempo. El tiempo es supremamente importante en el yoga. La práctica está en el presente y el resultado siempre está en el futuro. Si tú tienes como objetivo, por ejemplo, ir a la universidad, apenas estás en la universidad, ya es parte de tu práctica, de tu presente, dejó de ser parte del futuro. ¿Sí? La teoría, tú lees teoría, lees principios, lees cosas, y siempre es un siempre es algo que haces antes de ponerla en práctica. Siempre. Lees un libro, ahí hay una teoría, hay un contenido de una historia, por ejemplo. Mientras no lo experimentes a través de tu imaginación y lo sientas, sigue siendo una teoría, algo ajeno, algo un prerequisito de algo, ¿sí? Entonces, estas son las 3 dimensiones y es muy importante tenerlas presentes. Si tú tienes solamente 2 de estas 3, se vuelve un reflejo. Les doy un ejemplo. ¿Sabes la teoría? Ok, la teoría, listo, check. Sabes, haces la práctica, pero no sabes hacia dónde vas. No sabes qué resultado buscas. No sabes a dónde te diriges. ¿Sí? Por eso empieza a ser un reflejo. O otra variación. Practicas y practicas y practicas, pero nunca has estudiado la teoría de lo que practicas. Y sabes hacia dónde quieres ir, pero probablemente vayas a tener que recorrer muchos caminos antes de llegar ahí. ¿Sí? Lo que muchos científicos han hecho en distintos momentos de la historia. Como nadie lo había hecho, ellos exploran y exploran y exploran y exploran y exploran, pasan por miles de resultados hasta que llegan a lo que es. Esa es otra muestra de eso. Cuando hay 2 de 3, es un reflejo. Pilas a esto. Es un reflejo apenas de la práctica. Es un reflejo de la acción consciente. Y cuando tú tienes solamente una de las 3, se vuelve una sombra. No lo vean en términos de positivo o negativo, ¿sí? Simplemente véanlo en términos causales. Si hay una sombra, algo la está causando. La sombra no es mala, es un resultado. Entonces la sombra es cuando hay 1 de 3. Ah, la persona sabe a dónde quiere ir, listo, pero no practica y no tiene un contexto teórico. O la persona practica, practica y practica, pero no sabe hacia dónde ni por qué lo hace. ¿Sí ven? Ahí empieza uno a percibir. Claro, si una persona solo practica, en algún momento va a empezar a experimentar cosas y va a ser revelado a esa persona si le corresponde el conocimiento, porque el conocimiento que está en los libros y que está en los maestros es un conocimiento que existe, está ahí, existe, es algo, es una sustancia en el universo, el conocimiento. ¿Sí? No está confinado a los libros ni pertenece a nadie. El yoga es solamente uno de muchos caminos iniciáticos. Entonces tengan muy presente esto. Estas son como las 3 dimensiones de la acción consciente. Yo de esto nunca les había hablado a ninguno, pero me pareció un buen momento para dejárselos ahí muy presente. Sambandha, Avideya y Prayoshna o Prayoyana. ¿Listo? Ahora, en ese orden de ideas, lo que nosotros vamos a estar realizando, la dinámica de nuestras prácticas siempre va a ser entender la teoría, luego realizar la práctica y eventualmente cada uno de ustedes va a ir experimentando resultados. ¿Qué tantos resultados puede experimentar un individuo de la práctica a través de la práctica del yoga? Depende de qué tan alineado esté con los principios comportamentales del yoga. ¿Sí? El yoga es una disciplina, una ciencia. Entonces el yoga tiene algunos principios. Por ejemplo, no intoxicarse, ni con drogas, ni con exceso de alimentos. ¿Sí? Una persona que consuma mucho azúcar se está intoxicando con azúcar.
Una persona que consuma demasiado café se está intoxicando con café. El café es una medicina, se consume de vez en cuando. Si lo consumes a diario, ya te estás intoxicando con el café. Acidifica la sangre, ¿sí? Entonces, y el café en especial activa demasiado la actividad mental. Entonces va a ser más complejo direccionarla. Es como incrementar el caudal del río cuando quieres observar a través del río, ver el fondo del río. ¿Sí? Sí, logro. Esa es una buena analogía que me surge. Entonces el café, recomendado bajarle, estimulantes bajarle al azúcar, el exceso de sal también, el exceso de picante. Todos estamos ahí, ¿no? En ese proceso de autorregularnos un poco. Será un pequeño paréntesis. Entonces, eso es básicamente. Ahora, seguimos. ¿Qué tal lo de la acción consciente? Cuando yo aprendí esto de Gokul, que como es bien interesante. Ahora, ustedes estamos practicando dentro de un linaje. Hay una sucesión discipular, maestro, discípulo, que ha venido ocurriendo durante generaciones y generaciones de yogis. Esta tradición se ocultó durante mucho tiempo cuando ocurre toda esta invasión de Inglaterra a la India y toda esta colonización de esta cultura. Esa colonización trajo también un montón de efectos en la misma cultura de la India y eso la fue transformando, ¿no? Entonces el yoga empezó a volverse algo exclusivo para hombres, no se lo dejaban hacer a las mujeres y solamente podía ser practicado por castas específicas de la India. En la India existe la casta de los trabajadores, que vendrían siendo los campesinos, es una manera de relacionarlo, toda la clase obrera, trabajadora. En ascendente sigue la clase de los comerciantes, la casta de los comerciantes. Luego están la casta de los guerreros y luego está la casta de los sabios, los brahmanas. Y hay una cosa bien interesante, esto para que tengan ahí de contexto. La relación que tenga cualquiera de las castas con la casta obrera, si tú pasas por encima de esta casta obrera, empiezas a cultivar malas virtudes espirituales. O sea, empiezas a ir en contra de la ley natural. Y las personas empiezan a sufrir de sus rodillas, de sus caderas, de sus pies. Esto es, digamos, una biodescodificación védica. ¿Sí? Entonces eso es bien interesante. ¿Cómo nos relacionamos con la base de todo, lo que permite que todo esté, nuestro alimento, nuestros recursos, todo? El sustento fundamental. ¿Cómo nos relacionamos con eso? Define cómo estás en realidad. Entonces las castas no significa que una valga más que la otra. Hacen parte de un sistema profundamente interconectado. Hoy día el universo, hoy día el mundo está dirigido por la casta de los comerciantes. De ahí la crisis. Ya no está dirigido por brahmanas, por sabios. Ya las leyes universales no están preservadas por guerreros honorables, sino que ahora el mundo está dirigido por comerciantes, que literalmente pasan por encima de todo lo demás. Entonces de ahí viene un poco esta era de Kali Yuga. Estamos en la era de Kali Yuga. En la Biblia el Apocalipsis, en los Vedas el Kali Yuga. Y es muy explícito y preciso, definiendo, en Kali Yuga pasa esto, pasa esto, pasa esto. Y uno lee y dice, pucha, sí, todo pasa. Ojalá no pase lo que sigue, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, no nos desviamos. Estamos practicando dentro de ese linaje y ese linaje es el Buddhi Yoga. Tenemos un linaje dentro del cual aprendemos. Gracias a eso pueden estudiar con mi profesor o con el profesor de mi profesor o con el profesor del profesor de mi profesor. Y eso es súper importante para preservar una cultura, para preservarla tal cual viene, tradición oral. El Gokul Yoga no se encuentra en libros, no se encuentra en internet, no está en YouTube, no está en plataformas de pago de clases, excepto la de Gokula Chandra en Patreon. ¿Sí? Entonces el Buddhi Yoga es eso, un linaje preservado oralmente. El Buddhi Yoga tiene 3 soportes fundamentales. Su estructura está soportada sobre el Sankhya. Sankhya, me quedó mal escrito. Sankhya sobre el yoga y sobre algo llamado Ambikshiki. Ambikshiki. Y eso es lo que les voy a ubicar.
si resolvemos el mapa de lo que estamos haciendo y las técnicas a través de las cuales lo vamos a estar recorriendo, se vuelve mucho más científico. El yoga es científico. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales yo conecté, porque soy bastante como racional, estructurado, ordenado. Entonces encontré mucha coherencia en ese sentido. Sankhya es el mapa de la manifestación material. Es, según los Vedas, que son los textos más antiguos de la humanidad, la manera en la que se manifestó la realidad material. Y esta realidad material se manifestó de la siguiente forma. Existe una causa. La causa de las causas, podemos llamarlo. ¿Listo? Se le llama Dios, Ishvara, Bhagavan. Tiene cualidades, ¿sí? Tiene 6 cualidades, 6 opulencias que permiten determinar si eso no es Dios. ¿Sí? Belleza, poder, fama, conocimiento, renuncia. En fin, tiene sus cualidades. Entonces, ahí les recomiendo cuando se les abran los micrófonos, cerrarlos. Entonces aparece la causa. De la causa, de esta causa, de esta causa de las causas, de esta voluntad suprema, hay algo que es bien importante. El yoga es teísta. El yoga plantea que existe una voluntad suprema, de la cual venimos y a la cual podemos conectarnos nuevamente para ser instrumentos de esta causa superior. El yoga es teísta. Hay líneas de yoga que no son teístas, que plantean que esta fuente es algo abstracto. Son líneas impersonalistas. Existen esas dos vías. Ya bien en el fondo del yoga existen esas dos vías, esos dos linajes. Impersonalistas y personalistas. Un ejemplo de impersonalistas, los budistas. Entonces ellos buscan disolverse nuevamente con la fuente, pero no consideran a la fuente una entidad, ¿sí? Una voluntad, una suprema personalidad. Entonces, este yoga, el Buddhi Yoga, es teísta. Tengan eso muy presente. Entonces está la causa. De la causa emanan 2 cosas. Emana las almas. Lo voy a escribir todo en español, manejarlo simple, porque prefiero que sea muy didáctico. Entonces están las almas. Como la superalma, ¿sí? De la que pueden emanar pequeñas almas. Están las almas. A eso se llama Purusha. Purusha. Y está, por otro lado, algo llamado la materia, para ser más simple. Esto tiene mayores profundidades. Les voy a pasar un verso del Srimad Bhagavatam, es un libro védico, en el que está explicada la manifestación material y cómo se va desenvolviendo la plataforma humana para poder interactuar con esta manifestación material. Como existe la materia, entonces por un lado tenemos las almas, Purusha, y por otro lado tenemos la materia, en términos generales. Las almas se empiezan a sentir atraídas hacia la materia. Ellas se empiezan a sentir, quieren experimentarla, ¿sí? Quieren vivirla. Y esto se sigue desenvolviendo. La materia, la manera en la que la vamos a ejemplificar es el océano. Y la causa va a ser el sol. Ese es un ejemplo muy especial para entender esto. Entonces, como sale un rayo de sol, que viene siendo un alma espiritual. Entonces, almas y aquí abajo, esto azul, la materia. La materia tiene cualidades, tiene ingredientes que se llaman en sánscrito tamas, rayas y sattva. Básicamente son inercia, pasión, inercia, movimiento y destello, por ejemplo. En una planta, raíces, cuerpo, frutos. ¿Sí? Esos son los ingredientes de la realidad. La inercia, la pasión, el movimiento y la luz, la bondad, el conocimiento. ¿Sí? Esos son los ingredientes de la realidad. Ténganlos presentes porque son importantes para algo. Esto se llama gunas. Los gunas de la realidad material.
Todo tiene de lo mismo, todo tiene eso implícito. Si alguno de estos ingredientes no está, no existe la materia. Entonces no están en contra, son ingredientes fundamentales para que exista la materia. Eso tiene sus profundidades también. Entonces, cuando el alma espiritual no ha tocado la materia en esta instancia, es conciencia espiritual. Las personas que experimentan estados de coma, por ejemplo, usualmente entran en ese campo de la conciencia espiritual. Por eso vuelven diferentes. Cuando la conciencia toca la materia, en este instante de tocar la materia, empieza a identificarse con ella. Desde ese instante de haberse identificado con la materia, de experimentar la materia, se convirtió inmediatamente en conciencia. ¿Si están viendo bien el amarillo, dibujo o escribo en negro? Creo que mejor. No, se ve bien. Ah, bueno. El contraste puede ayudar más. Entonces, conciencia material. Y apenas toca la materia, perdón, conciencia material cuando tocó la materia y conciencia espiritual cuando no se ha identificado con ella. Espiritual y conciencia material. Esta es la manera en la que se desenvolvió la conciencia humana. ¿Listo? ¿Qué pasa después? Cambia la dirección y la conformación de esa conciencia cuando está en contacto con la materia y empieza a desarrollar otras capas. La primera capa que va a desarrollar es el ego. Ego. El yo creo, yo siento, yo percibo, yo digo, me hicieron, hice, disfruto, no disfruto. ¿Listo? Toda esa manifestación del ego. El ego es todo un tema, todo un universo de estudio en sí mismo. Y hay un punto específico en el cuerpo en el que uno lo puede observar. Después del ego, entonces el ego se llama en sánscrito ahamkara. Ahamkara. Y resulta que como ahamkara ya está interactuando con la materia, entonces bajo la influencia de estos tres ingredientes de la materia, el ego va a empezar a generar otras capas. Aparece la capa de la mente, bajo la influencia de sattva, bajo la influencia de la bondad, aparece la mente. Eso inmediatamente replantea muchas cosas para un occidental, porque el occidental a veces pelea con su mente. A veces piensa que la mente es un problema. ¿Quién de ustedes piensa que el gusto o el olfato es un problema? ¿Alguno de ustedes ha peleado con sus sentidos de percepción? ¿Alguno de ustedes ha peleado con la posibilidad de caminar, de sentir placer, de transformar con sus manos, de expresarse? ¿O las consideran bendiciones? Bendiciones. Listo. La mente es el 11º sentido, está por encima de los anteriores y es un sentido muy superior a todos los anteriores. Entonces eso de entrada, en el contexto del yoga, la mente es considerada un instrumento divino, un instrumento extraordinario que requiere entrenamiento, pero es un instrumento divino. No es la loca de la casa, ni nada de estas cosas peyorativas que muchos occidentales tienen y en muchas esferas de terapia y demás plantean, ¿no? Un contraste con su propia mente y pues eso es un callejón sin salida. De entrada se los puedo decir desde el yoga. Entonces está la mente. Bajo la influencia de sattva, de esta cualidad de la materia, aparece la mente. Bajo la influencia de rayas, de la pasión, del movimiento, aparece buddhi, que es el intelecto. Intelecto. Bajo la influencia de rayas, de ese guna, aparece el intelecto. Y luego, bajo la influencia de tamas, que es lo que más inercia tiene, lo más burdo, lo más denso, aparece el cuerpo físico. El cuerpo físico tiene sentidos de acción y de percepción. 5 y 5, ya se los voy a decir. ¿Listo? Y estos sentidos empiezan a desarrollarse como respuesta a los elementos de la naturaleza material, a los elementos densos. Los elementos densos son
tierra, agua, fuego, aire y éter. Estos son los elementos densos o los mahabhutas en sánscrito. Aquí ya vamos entrando en materia. Nosotros vamos a estudiar los elementos, vamos a observar directamente los elementos. De estos elementos densos aparecen los elementos sutiles. Del éter viene el sonido, del aire vienen las texturas, del fuego vienen las formas reveladas a través de la luz, del agua vienen los sabores y de la tierra vienen los olores. ¿Me siguen? Sí. Listo. Y en respuesta, estos son los elementos sutiles. A estos sutiles se les llaman tanmatras. Tanmatras. Eso traduce objetos de los sentidos. Objetos de los sentidos. ¿Quieren saber cuál es el origen de la ira desde el conocimiento védico? Es el apego a los objetos de los sentidos. Yo tengo ira, y yo he experimentado esto. Yo he estado trascendiendo mi ira porque he ido reconociendo a qué objetos de sentidos tengo apego. Entonces, porque del apego a los objetos de los sentidos nace la lujuria, es decir, las ganas de satisfacer ese sentido. Y si no lo logras satisfacer, surge la ira. Ahí para que vayan teniendo como un mapa más amplio de esto. Esos son los tanmatras. Estos 5 densos son Pero, los... pregunta que me perdí. Dime. Espera, para un segundito. Tú dices, listo. O sea, entramos al cuerpo material, ¿cierto? Sí. ¿Cuándo qué? Cuando... Y entonces... Cuando el ego es influenciado por la parte más densa de la materia, en su intención, en su deseo de experimentarla, aparece ya el cuerpo físico y los sentidos. Ok, pero ponle cuidado. Eso es literal en orden cronológico, o sea, tú primero, o sea, aparece el ego y luego entra la mente, luego el intelecto y ahí aparece el cuerpo físico. Son procesos simultáneos que se van volviendo. Ah, ok. Son procesos simultáneos, ¿no? Tú sabes, por ejemplo, el espermatozoide, el óvulo, empiezan a haber cosas simultáneas ahí, físicas, energéticas, empieza a haber ya una conciencia, ¿no? Ya hay un ánima, apenas está formada la vida en el embrión, ya hay un ánima, apenas hay un corazón, ya hay una conciencia ahí empezando a quererse manifestar y a querer interactuar con la realidad. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y ahí están entonces esos mismos elementos densos que están en ese mismo, todos como en el mismo nivel, pues. Todos, todos revuelticos como moviéndose. En tamas, está aquí en tamas, en el aspecto más denso, en el guna más denso de la realidad material. Rayas es el movimiento, es más sutil. Y sattva es como lo más bondadoso, lo más fino, ¿no? Lo que lo está causando. ¿Sí? Entonces, esos son los mahabhutas, los 5 elementos materiales, los tanmatras, que son los objetos de los sentidos, y de ellos emanan los sentidos de percepción. Entonces aparece para los olores y el elemento tierra, el gusto, el olfato. Para los sabores aparece el gusto, para las formas, la vista. Para las texturas, el tacto, y para los sonidos, el oído o el sentido auditivo. Entonces, es bien interesante esto, porque nos permite ir estudiando el mapa de la realidad material. Entonces, lo que plantea el Samkhya es que es la metafísica, el origen de los 24 elementos. 24 elementos. Entonces tenemos 5 elementos densos
Aquí se los voy a mostrar ahí rápidamente. 5 elementos densos, 5 elementos sutiles, los 5 sentidos de percepción y faltan los sentidos de acción. Estos sentidos de acción son la capacidad de excretar, la capacidad de procrear, la capacidad de desplazarse, la capacidad de transformar y la capacidad de expresarse. Por ejemplo, puede que muchos seres vivos tengan los sentidos de percepción completos, pero no tienen los 5 sentidos de acción, por ejemplo. Les falta alguno. Por eso el ser humano tiene una responsabilidad con el planeta, un dharma. El ser humano tiene un dharma, tiene un deber. Y en este momento, señoras y señores, el ser humano está alejado de su dharma. No cumple su dharma, que es preservar y buscar el mayor bien para todos los seres. Eso no está pasando y por eso estamos en Kali Yuga. Por eso estamos en un punto de quiebre a nivel de sociedad. Entonces ahí está la metafísica de los 24 elementos. Los 5 densos, los 5 sutiles, los 5 sentidos de acción, los 5 de percepción y estos cuatro anteriores. Discúlpame, te interrumpo, es que me perdí. Son 5 densos, 5 sutiles. Sí, ahí están 5 densos, 5 ¿Cuáles sutiles. son los otros? Los 5 sentidos de percepción. ¿Cuáles? Los de percepción son los que vienen oído. Ah, ok. Oído, 5 de tacto, vista, gusto, percepción. olfato. Esos Sí. en Occidente son siempre. Y los 5 sentidos de acción, que son excretar, procrear, desplazarse, transformar y expresarse. Excretar, procrear. Ajá. Desplazarse, Sí. manifestado en cualquier manera de desplazamiento. Transformar, todo lo que haces a través de las manos, cómo transformas tu entorno y demás. ¿Sí? Y expresarse, el lenguaje. No solo lo que podemos decir con nuestras palabras, sino con nuestra expresión. Ok, esos son los 5 de acción. Ahí Esos sí son los de serían, 5 de acción. Ajá. irían Entonces, 20, ¿no? ahí ¿Faltarían irían 4? 20. Y están los 4 internos, los 4 elementos internos, que son el intelecto, la mente, el ego y la conciencia material. Esos son los elementos de la manifestación material. Y el 25º elemento, que es el que permite que todo esté ocurriendo, que es básicamente el tiempo. El tiempo es el que permite que todo esto ocurra. ¿Listo? Kala. Tiempo. Todo ocurre gracias a que está el tiempo. Si no hubiera tiempo, que es un elemento en sí mismo, nada de esto se podría manifestar. No habría una posibilidad de desplazamiento, ni de excreción, ni de alimento, ni de absolutamente nada. No puede haber interacción. No puedo ir de un punto a otro si no hay tiempo. Mi abuela no estaría aquí conmigo si no hubiera tiempo. Ella estaría en manifiesta, yo también estaría en manifiesto como alma espiritual allá en Purusha. ¿Listo? Ese es digamos, lo que plantea el yoga. Entonces, este mapa de la manifestación material es el Sankhya. ¿Cómo está manifestada la realidad? ¿Cómo se va desenvolviendo la realidad? Y aquí entra un detalle clave. Nosotros, como practicantes, nosotros como conciencias, tenemos 2 opciones. Hay 2 vías conceptualmente aquí. Está el sol y está el mar, la materia. Entonces, hay 2 vías. Una vía es la evolución. Entonces, la conciencia se está alejando de la fuente, experimentando la realidad y envolviéndose en la realidad, cada vez más inmersa en la experiencia. Esto se llama evolución. A eso se le llama vadaka en sánscrito. Son las almas que están en dirección hacia la materia, todo el tiempo identificados con ella, sirven a la materia, sirven a los sentidos, están en el bosque material, en el vana, nirvana. Han escuchado la palabra nirvana, ¿cierto? Vana es bosque, nir es sin, entonces nirvana es sin bosque. Vana es el bosque. Dime, Ana María. O sea que eso somos nosotros, o sea, siempre vamos a Sí, hacer okay. Siempre estamos en esa vía y es natural y es parte de la experiencia porque vinimos a eso.
Si no nos correspondiera experimentar la realidad material, pues nos quedamos en el plano espiritual. Entonces esa es una vía, la evolutiva. Y está la otra vía, que es involutiva, es la involución. La remembranza desde lo burdo hacia lo sutil para recordar nuestra cualidad fundamental. Y a esta vía, a esta cualidad, a estos seres, se les llama sadhakas, practicantes. Eventualmente el practicante se puede convertir en un yogi, una persona que ya entiende qué está haciendo, por qué lo está haciendo y para qué lo está haciendo. Y cuando el yogi ha cumplido su meta, aparece algo llamado yukta. Yukta es un yogi que ha conseguido la meta del yoga. Suelen ser superhumanos, personas con capacidades físicas, energéticas y mentales por encima de la media. Y ahí aparece una super trampa, porque muchos yuktas se desvían por los poderes que desarrollan. Entonces, el objetivo no es ser un yukta, sería un desperdicio del yoga. El objetivo es reconocernos como alma espiritual y retornar a esa conciencia espiritual y liberarnos de la ilusión material. Por eso una de las definiciones del yoga es: el yoga existe como ciencia para desilusionar. Entonces, bienvenidos a Desilusionarse, lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche. Desilusionarse, darse cuenta que lo material es fluctuante, que es ilusorio, valioso, sí, experimentable, sí, ahí está, sí, hay una responsabilidad con él, claro, pero es temporal, es fluctuante. El yoga es un entrenamiento para poder morir conscientemente, agradecido, en paz y con dirección de la conciencia. O para poder acompañar a otros seres cuando lleguen a esa instancia. Entonces, si en este momento ustedes se hacen la pregunta, ¿qué pasa si mañana no me levanto? ¿Qué pasa si hoy trasciendo la forma física? Si esa pregunta los inquieta, causa alguna incomodidad, despierta algunas memorias, algunas impresiones, algunas cosas por hacer, por eso es que plantean los Vedas que ahora es momento de yoga. Ahora. Siempre es ahora, siempre es la posibilidad de encaminarse en ese desenvolvimiento de la conciencia. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a estar haciendo en las prácticas internas es ir recorriendo este mapa. Las primeras 2 semanas nos vamos a relacionar, a observar, a estudiar, a intentar percibir los elementos materiales, controlar los sentidos a través de su objeto del sentido, su órgano, su función mental, y conectarnos más con la materia. La tercera semana vamos a empezar a hacer procesos de concentración sobre aspectos energéticos. Y la última semana sobre aspectos del deseo y la voluntad, para estudiar esos 3 campos de la mente. Eso era como una introducción sobre eso. ¿Ya les quedó más claro qué es el Samkhya? Muy por encima. Es más profundo, más preciso. Por eso les voy a pasar el texto. ¿Listo? Para que lo lean. Listo. Entonces, ahí está el Samkhya, uno de los pilares del Buddhi Yoga, como escuela, como linaje. Ahora, el yoga, ya para aprovechar los minutos que nos quedan. Entonces, el yoga tiene 8 partes. El yoga es una ciencia estructurada de 8 partes. Estas partes son yamas y niyamas. Ellos son el fundamento absoluto de esto. Yamas son observancias, autorregulaciones. Entonces está la no violencia, yamas está ahimsa, es la no violencia. En esencia, la no violencia es no causar ansiedad a ningún ser vivo, empezando por ti. Ya eso es todo un tema. Ahimsa, no violencia. Ese es el primer yamas. El segundo yamas es satya. Satya. Satya significa veracidad. Yo solía omitir cosas y maquillar otras en pro de lograr ciertas cosas. Sobre todo lo hacía en relaciones interpersonales y relaciones de pareja. Muchos años fui infiel, muchos años fui mentiroso en ese aspecto. Y cuando me vi enfrentado a este conocimiento y a ese impulso del corazón que quería recorrer el yoga, ahí yo dije, pucha,
tengo que ser veraz. Entonces llevo 4 años siendo veraz en mi vida en esas dimensiones, porque en lo demás he sido una persona veraz. Pero en ese aspecto, para satisfacer ese sentido, era mentiroso. Todos tenemos algún campo en el que no usamos la veracidad. Entonces, para que lo revisen, está Satya, veracidad. Luego está Asteya. 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 Es no robar. Y la cosa es más profunda. Es, por ejemplo, ¿qué haces con los recursos que tienes? ¿Qué haces con el tiempo del que dispones? Si tú no aprovechas el tiempo del que dispones, estás robando en términos espirituales. Es bien amplio esto de Asteya. Después de Asteya está Brahmacharya. Brahmacharya básicamente es el control de la energía sexual, de esa energía creadora. Entonces, desde los Vedas uno procura dejar salir esa energía del cuerpo, tanto mujeres como hombres, solamente si estás creando vida. Si no estás creando vida, es una energía que no se debe desperdiciar. Puedes despertarla, mas no desperdiciarla ni abusar de esta energía creadora. También tiene que ver con la creatividad. Y la creatividad se expresa de diversas formas, a través del arte, a través de la palabra, a través de lo que haces. ¿Sí? El arte es una manera de manifestarse desde un propósito de vida. El arte no es mucho más que... La fuerza creativa es mucho más amplia que simplemente ese impulso de crear vida. Y está ahí Brahmacharya. Y luego está Aparigraha. Cada una de estas cosas da para hablar más de 1 hora, ¿no? Tengan eso presente. Esto es una recapitulación muy general. Aparigraha. Aparigraha es no acumular. No acumular. Esa es la dimensión. No acumular. No tener nada que realmente no uses, no aproveches, de lo que no dispongas, que no esté al servicio de la mayor cantidad posible, de la manera más correspondiente y justa posible. ¿Sí? Aparigraha. No acumular conocimientos, por ejemplo. La persona se llena de conocimientos, pero no profundiza y no aplica ninguno. Ahí hay una acumulación. ¿Sí? Entonces, esos son los 5 llamas. Ellos, cuando uno los va integrando en su vida, empiezan a alinearlo a uno con el yoga. Empiezan a hacer que su percepción sea cada vez más aguda. Por ejemplo, una persona que está dentro de estos principios tiene una calma distinta. El silencio lo disfruta. No le ve nada a nadie, no le ha mentido a nadie. Es veraz, no acumula, no roba, ¿sí? Entonces empieza a volverse, digamos, una plataforma de estabilidad psicoemocional. Y por eso permite profundizar en la práctica del yoga. Los niyamas son autorregulaciones. Entonces está Saucha, que es la limpieza. Limpieza en todo el sentido de la palabra. Tu entorno, tu cuerpo, tus alimentos. ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué tipo de música? Todo lo que percibes es alimento. Entonces, ¿qué tan limpio es el alimento? Y los que estamos en las ciudades. Claro, no podemos controlar el entorno. Hasta cierto grado podemos controlarlo. Entonces, ¿hasta dónde tiene uno el discernimiento para no permitir que entre a capas más profundas? Mi primer profesor de yoga en la universidad decía, habitas el mundo, pero tu discernimiento decide qué te habita del mundo a ti. Que yo le decía, ay, profe, es que hay muchos ruidos, no me puedo concentrar, hay mucho sol, hay no sé. Y él me decía, habitas el mundo, pero a través del yoga desarrollas tu discernimiento para poder elegir qué del mundo te habita a ti. Debes discernir, viveka, discernimiento. Eso es una función del intelecto. Entonces, saucha es limpieza en un amplio espectro. Luego está santosha. Santosha es autocontentamiento. Sentirse a gusto con lo que es. Sentirse a gusto con la vida y sentirse a gusto con la muerte. Sentirse a gusto con el frío y con el calor, con el hambre y con la saciedad. Sí, es estar a gusto. Es algo muy similar a Ananda, que es felicidad espiritual.
La persona está contenta. No está exaltada en la alegría, ni está devastada por la tristeza, pero está contenta. Está a gusto con la posibilidad de tener un corazón latiendo dentro y la posibilidad de respirar. Vean, cuando estuve con el COVID, llegué a verla grave, llegué a verla gris. Y decía, uff, qué regalo es respirar bien. Porque yo inhalaba profundo y no me daba. Se me interrumpía en un tercio más o menos la respiración y era como, uff. Ir al baño ya me dejaba cansado. Y me creía inmune al COVID por ser practicante y cuidarme y demás. Pero... Entonces, Santosha, los que hemos estado enfermos en algún punto, podemos dimensionar un poco esto. La gente joven que no ha pasado por dificultades, de pronto lo ve como, pero bueno, ahí estamos. Luego aparece tapas. Tapas es austeridad. Austeridad en el conocimiento védico está íntimamente relacionada con la disciplina. Recomendación general, bloqueen sus agendas durante todo este ciclo de clases que vamos a hacer y vuélvanlas una prioridad. Practican de 7 a 8 y a las 8 el que no tenga preguntas se desconecta y sigue con su vida. Una recomendación ahí. Entre más austeridad, entre más tapas, más potencia empieza a tener el practicante en el camino. Luego aparece Swadhyaya. Swadhyaya. Autoestudio. La persona que está empezando a incursionar en este conocimiento todo el tiempo se autoestudia, se observa. Y como eres el observador, no lo observado. Esa es una manera muy práctica de entender nuestra condición como alma espiritual. Todo lo que puedas observar es observado. Tú eres el observador. Puedes observar el teléfono, el computador, en fin, listo, no eres eso. Puedes observar tu cuerpo, no eres tu cuerpo. Puedes observar tus pensamientos, tus emociones, tus fluctuaciones. No eres ellas. El observador siempre está ahí. El observador que eres hoy es el mismo que cuando tenías 5 años, 7 años. El mismo observador, la misma alma espiritual. Solo que su envoltura ha cambiado. Su recorrido ha cambiado. Su recorrido ha cambiado sus contenidos en la mente. Tiene muchos más contenidos, ¿sí? Pero es el mismo observador. Swadhyaya es el autoestudio permanente. ¿Qué siento, qué percibo, cómo pienso, qué digo? Empieza a ser un escenario muy interesante. Y el último se llama Ishvara Pranidhana. Ishvara es una manera en la que se le dice a Dios, a la causa de las causas, en el sánscrito. Pranidhana. Este es un estado avanzado de conciencia en el que tú te das cuenta que existe algo superior y le sirves. Te dispones como instrumento de la causa de las causas, de la voluntad suprema. Y básicamente la voluntad suprema busca amor. Busca el mayor bien para la mayor cantidad posible de seres. Eso es lo que han venido a enseñar los grandes maestros. Amén. ¿Qué haría el amor? ¿Se está comportando amorosamente en esto, en aquello? ¿De verdad? Entonces, y esto tiene muy más profundidades, pero de eso va. Llamas y ni llamas son los 2 primeros pasos del yoga. Sin ellos, no hay yoga. Sin ellos, el yoga se convierte en algo un poco más superficial. Dime. Con el penúltimo, el del autoestudio, ¿se queda en la observación o digamos el autoconocimiento hace parte también o se queda en la observación? Observación para la comprensión. Entonces tú observas, te das cuenta, comprendes, te haces consciente y te relacionas de una manera ya muy diferente con. Por ejemplo, una persona tiene una tristeza. Si la persona se deja envolver por esa tristeza, puede incluso morir de tristeza. Le faltó discernimiento para entender que la emoción era algo temporal, no era su fundamento. ¿Sí me explico? Se perdió. Sí. O la persona que se engancha con el desempeño laboral.
Todo es el trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo. Se olvida de todo lo demás. Perdió el discernimiento sobre cosas fundamentales. ¿Sí? Y así, el autoestudio es en pro de ver las cosas tal cual por lo que son. ¿Listo? En todos los aspectos, y pues físico, energético, mental, espiritual, eventualmente. Entonces esas son las dos bases del yoga. Ya voy a cerrar ahí 8:30 para ser muy puntual con el tiempo con ustedes. Entonces está llamas y ni llamas como fundamentos de la práctica. Luego aparece asana. Asana es todas estas prácticas físicas, posturas, secuencias y demás, a través de las cuales uno simplemente está cuidando su plataforma física, sus sistemas internos, para garantizar que haya longevidad y que dispongas de tus recursos para hacer lo que viniste a hacer. ¿Sí? Eso es el planteamiento muy simple. Disponer de tus recursos para hacer lo que viniste a hacer. Servir en lo que te gusta servir, seguir tus propósitos, tus sueños, pasiones, visiones, en fin. ¿Sí? Eso es asana. Luego aparece pranayama. Ahí ya empezamos a entrar en lo que vamos a entrar. Pranayama es control del prana. La respiración es una de las maneras de intercambiar prana. Prana es bioenergía. Prana también es plasma. Y estamos en una era en la que hay más plasma del que nunca había estado disponible. No sé si se han dado cuenta que uno empieza como a, si piensa mucho en algo, se manifiesta rápido. Si piensas mucho en alguien, terminas entrando en contacto con esa persona. Todo se va manifestando más rápido porque hay mucho plasma, pero no me quiero desviar. Pranayama es control del prana y es muy amplio. Tu alimento, ¿cómo te alimentas? El alimento trae prana. Entre más frutas, verduras, semillas consumas, mayor es tu vitalidad. ¿Sí? Porque más prana tiene. Tomar el sol, respirar bien, en fin. Luego de pranayama aparece pratyahara. Pratyahara es el control de los sentidos. Listo, en términos generales. Entonces vamos a estar estudiando el Yoga Sutra 250 para los pranayamas y el Yoga Sutra 347 para el control de los sentidos. Vamos a entrar a fondo a entender de qué va eso. ¿Sí? El Yoga Sutra 250 habla de las dimensiones de la respiración. Son 10 dimensiones, 10 cualidades, 10 técnicas. A mí eso me cambió completamente la práctica, la vida, y siento que es de las cosas que me ayuda a salir avante del COVID. Hice mucho pranayama mientras estuve enfermo. ¿Listo? Luego del pranayama está dharana. Dharana es concentración. Entonces ahí es donde ya les puedo hacer la pregunta a ustedes que han estado viendo esto. ¿Con qué de los 25 elementos de la realidad estás estableciendo concentración para que florezca un estado de absorción y lo puedas percibir directamente? ¿Sí? Ahí es donde se empieza a volver preciso el autoestudio, el estudio de la realidad. La persona dice, me gusta meditar. Entonces yo les pregunto, ¿cómo es tu meditación? No, pues vamos a un bosque, después a una cascada y observamos el amor, o vamos a un momento de la infancia. Todo eso son vías, pero se vuelve un poco abstracto. Entonces en el yoga, muchas cosas del yoga las han tomado personas con buenas intenciones igual, y les han puesto otra etiqueta y las han empezado a difundir. Pero están carentes de profundidad técnica, por lo tanto de precisión en la experiencia del individuo. Entonces, por eso me parece importante que profundicemos en eso. Entonces, dharana es concentración. De dharana florece dhyana. Dhyana es meditación. La meditación es como el placer, es como el dolor, es un estado de absorción. Florece de un proceso previo. Por ejemplo, todos han experimentado seguramente viendo un atardecer, un amanecer, o en los brazos de un ser querido, o en un momento cúspide de la vida, el nacimiento de alguien, la partida de alguien, momentos que son inefables, momentos en los que no hay pasado, no hay futuro, hay una absorción total, nace una certeza, los ojos se llenan de lágrimas de
de emoción, de conmoción, de inspiración. Todos hemos experimentado instantes de esa categoría. Esos son estados de absorción. ¿Sí? Entonces, Diana florece de estos 3 pasos anteriores. Florece en estados meditativos. Uno no puede meditar. Uno puede controlar su respiración y su energía vital, controlar sus sentidos, entrar en concentración, sabiendo hacia dónde va y qué está estudiando, qué quiere experimentar, qué quiere realizar internamente, y ahí florecen estados en los que experimenta eso. Si es respecto a la realidad material, hay 25 opciones. Si es respecto a la realidad espiritual, hay más. ¿Listo? Y aquí en lo material hay otros aspectos, ¿no? Está lo emocional, está lo energético. Lo energético, si se dieron cuenta que no hablé nunca de energía, porque la energía básicamente es lo que emanó desde la causa y empezó a manifestarse y a interactuar entre todo. O sea, la energía es el vehículo. La energía es todo. Es el vehículo a través del cual todo transcurre, gracias al tiempo. Y el último paso, el último paso del yoga, por eso al yoga lo llaman el noble óctuple sendero. Es una de las maneras en las que nombran el yoga. El yoga es muy cercano también al budismo, tienen un mismo origen, pero objetivos distintos. Y el objetivo define la técnica. Por eso estamos hablando de estas cosas. Y el último paso es samadhi. Samadhi significa muchas cosas. Sí, es un estado de iluminación. Realización del ser. El ser se da cuenta que es un alma espiritual, vuelve a este estado, se desliga del mundo material y empieza a tener una relación consciente y directa con su causa. Esa es la meta del yoga. Esa es la meta del yoga. ¿Sí? Ese es el samadhi, estados de absorción, estados de realización espiritual. ¿Listo? Eso es el yoga. Y por último nos queda Ambíksiki. Ambíksiki significa, este que nos quedaba aquí arriba, significa las técnicas. En sánscrito se dice tantra. Uno en Occidente piensa que el tantra, de una se le viene la idea del Kama Sutra, de todo este tema sexual, pero tantra significa técnica. ¿Listo? Así, plano. Entonces son los tantras revelados por tradición oral, codificados en las escrituras. Y van a darse cuenta cuando estudiemos estos 2 sutras, ¿por qué hablo de codificación? Que los sutras, si los lee una persona que no está siendo instruida por un linaje, se vuelven textos filosóficos. Eventualmente alguna técnica puedes medio agarrar de ahí, pero no las profundidades que te permite un linaje en el que han sido entregadas las técnicas de manera oral. Entonces, el Ambíksiki es esa tradición técnica, oral y escrita para poder recorrer el sendero del yoga a través de sus pasos y a través de estas técnicas, de esta plataforma de práctica, poder hacer todo el recorrido desde lo denso hacia lo sutil y remembrar nuestra condición como almas espirituales y nuestro lugar respecto a la causa de las causas. Eso era lo que les quería poner en contexto. Muchas gracias. Para efectos, un último detalle, para efectos de la práctica, ahí, 1 minuto, me pasé 15 minutos, discúlpenme por favor. La gente dice mi tiempo, pero pues en realidad somos del tiempo, el tiempo es el que nos consume. Para efectos de eso, entonces el planteamiento en este curso es que vamos a estar usando una silla. ¿Cuál es la idea de la silla? Que en lo posible tu cadera quede a la altura de tu rodilla. Listo, ahí está el muslo de la pierna, el gastrocnemio, la rodilla y tal, y el piecito. Sí, lo más difícil de dibujar en el mundo, pies. ¿Sí o no? Que lo digan los artistas. Si tu rodilla no queda a la altura de la cadera, entonces debes poner un libro, un bloque, algo. Es muy importante eso porque si no, se te duermen y te va a incomodar el cuerpo como tal.
El otro detalle clave es la parte baja, el sacro, tu pelvis, ese hueso grande que hay entre los dos glúteos, debe tener apoyo aquí en la silla. Y desde ahí poder mantener tu espalda erguida con sus formas naturales. Recuerden que la espalda tiene una curva lumbar hacia el ombligo, luego hay una curva torácica hacia atrás y luego vuelve a haber una curva hacia adelante en la zona cervical. Entonces, esa instrucción de que la espalda recta es mentira. Por favor, no caigan en esa mentira de la espalda recta. La espalda tiene sus curvas y tu cabeza se mantiene sobre el centro de gravedad de la columna. ¿Listo? Y la idea es que estemos cerca de una mesa, porque vamos a utilizar los primeros 5 minutos, probablemente a veces 10 minutos, los vamos a usar para, aprovechando la mesa, establecer, por ejemplo, estiramientos. ¿Sí? Entonces, conceptualmente, aquí hay uno de esos estiramientos. Les muestro aquí. Entonces está la persona poniendo las manos sobre la mesa, bien sentada en la silla. ¿Sí? Ahí está la silla y tal. Entonces va a buscar alargar, eventualmente poner sobre una misma línea la espalda y los brazos, pegar bien las rodillas al pecho. ¿Sí? Eso para ayudar a alargar la espalda. Vamos también a hacer torsiones en la silla. Entonces giramos hacia un lado, usando el espaldar, giramos hacia el otro. Vamos a hacer pequeños ejercicios que nos ayudan a crear espacio para poder realizar mejor los ejercicios. Una recomendación en general, cuando se acuesten a dormir en su cama, háganlo desde hoy, por favor, en lo posible. Cuando se acuesten a dormir en la cama, quiero que por favor pongan una almohada. Pueden poner un par de almohadas, o poner aquí otra almohada más alta, dobladita, para que quede ahí la cabeza. Eventualmente. Aquí está la cabeza de la persona. Bueno, no está muy proporcional. Entonces lo que yo quiero es que pongan la almohada debajo de su espalda alta. Entonces queda el pecho abierto. Queda aquí el pecho bien abierto, las piernas estiradas. Y la cabeza van a sentir que queda como descolgada. Entonces ahí es donde hay que poner una almohada doblada un par de veces o algo así para sostener. Eso les va a ayudar a abrir la caja torácica para que pueda el pulmón llenarse completamente. Se relajan todo su torso, lo sueltan y respiran. Los brazos hacia los lados, los brazos van a caer hacia los lados, con las palmas hacia arriba. Si sienten alguna presión en la zona lumbar, en esta zona, entonces lo que van a hacer inmediatamente es ponerse otra almohada debajo de las antecitos, debajo de las rodillas. Aparecería otra almohada. Entonces las piernas van a quedar en esta posición y eso va a ser de mucha ayuda porque yo quiero que empiecen a mover su diafragma. El diafragma es un gran músculo en forma de cúpula que está justo encima de todo el sistema digestivo y debajo del corazón y los pulmones. ¿Listo? Entonces cuando uno está en esta posición y se relaja y empieza a respirar profundo, la caja torácica empieza a ampliarse y empiezas a respirar de manera completa. Y eso es importante irnos familiarizando con eso. Bueno, eso es, de eso va lo que vamos a recorrer. Si tienen alguna pregunta, bienvenidas. Si ya deben continuar con sus actividades, bienvenidos. Pueden después revisar la grabación desde la 1:30, un momentico. Soy todo oídos. Cuéntenme. O si ya estamos y mañana nos vemos para nuestra primera práctica. Una pregunta, en vez de la almohada, ¿se puede también usar el bolster? Sí, claro. Ah, bueno. Pones el bolster, te sientas justo delante del bolster y abres. El bolster es ideal. El bolster, para los que no sepan, es como un gran cojín rectangular, mucho más consistente, que se utiliza como soporte en procesos de yoga, Iyengar. ¿Listo? Vale, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra ¿Fer, te dices que la pregunta? clase mañana o el viernes? El viernes, perdón, sí. Ah, ok. El viernes. Les voy a enviar el verso del Srimad Bhagavatam, es uno de los libros védicos más importantes, para que lean esto del Sankhya y se den cuenta cómo está planteada ahí
el mapa de la realidad, que es el que vamos a estar recorriendo. De lo burdo a lo sutil. Fer, yo tengo una pregunta. Ana María. Digamos, mi pregunta es, ¿un sadhaka necesariamente tuvo que haber recorrido todos los pasos como llamas y llamas, todos o no necesariamente? Yo creo que si alguno de esos no está, si el sadhaka no está alineado a estos llamas y ni llamas, es complejo. Ya di, con mucho gusto. Es complejo, si uno lo analiza, ¿no? Si uno se pone a analizar los llamas y ni llamas, se da cuenta que no puede saltarse ninguno. Bueno, por ejemplo, espera. el comer carne, que eso es muy común. Hay personas que necesitan comer carne. Por ciertas condiciones de salud y demás necesitan comer carne. Entonces hay sadhakas que comen carne. ¿Sí? La mayoría no, pero dime. No, claro, digamos en llamas y ni llamas sí, pero por ejemplo, un sadhaka necesariamente tuvo que haber hecho asana, por ejemplo, o eso no es. Ah, ok. No, porque asana es apenas una de 8. Lo que pasa es que asana sí le va a ayudar a tener su cuerpo más sano para poder hacer las prácticas internas, permitiendo que el cuerpo sea un vehículo para la práctica. Entonces, sí, las asanas tienen su valor, pero en algún punto el sadhaka no puede hacer más asanas. En algún punto. Todos vamos a llegar al punto en el que no podemos hacer asanas. Tarde o temprano. Podremos hacer cosas muy sutiles. Por eso este curso busca eso, ¿no? Que hagamos algo de asana y el proceso de apertura, pero de una manera muy, muy práctica para todos. ¿Sí? Es quitarnos de la cabeza la idea de que el yoga es pararse de manos y de cabeza y todo este desempeño físico. Sí, porque el yoga va mucho más profundo. Por eso hay, por ejemplo, practicantes de Bhakti Yoga que llevan 40 años haciendo Bhakti Yoga y no se paran de cabeza nunca, ni hacen saludos al sol, ni nada. Están en otra. También se ha visto otros casos, ¿no? Gurús que no hacen práctica de asana, por lo tanto no hacen control de los sentidos ni regulación de la energía y terminan después haciendo barbaridades. ¿Sí? Abusando sexualmente de sus seguidoras o de seguidores y en fin, ¿no? Entonces, la práctica es fundamental. Este control de los sentidos, de la energía, es fundamental. Más allá de la práctica de asanas, hay muchas maneras de regularse. Por ejemplo, una práctica de articulares sentado en una silla ya es un tremendo estímulo para el cuerpo. Así sean 10 minutos, ya suman y cambian la química del cuerpo. Cuando estimulas las articulaciones, estimulas la salida de la sangre nueva dentro de los huesos, sale de los huesos, como la sangre se crea en los huesos. Entonces estimulas el flujo de todo esto, la sangre está más limpia. Entonces, el movimiento sin duda alguna es recomendable. Pero la práctica de asana se puede salir de los estándares de movimiento de algunas personas ya, en el tiempo. Buena pregunta, ¿no, María? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Les recomiendo mañana repetir la clase, llegar a la parte en la que yo estoy explicando y volverlo a ver. Van a hilar cosas nuevas, se los garantizo. Van a haber cosas que dicen, esto, y lo hilan un poco. Muy recomendado que lo repasen en lo posible, como yo les envío la grabación al grupo. Y que ojalá dibujaran el mapa. ¿Listo? Bueno, que tengan una feliz noche. Ángela, Mariana, Alicia, Mami, Gracias, abuelita, Fer. los amo. Ana María, Muchas gracias. Lilian, Adriana, Paula, Clau, Adiós. Ali, Buenas noches. Piedad, Ángela. ¿Dónde? Cuídense mucho. Una Buenas feliz noche. noches. Muchas Feliz gracias. noche, gracias, Teo. Gracias, Con mucho gusto. gracias. Hasta luego. Bendiciones.